Hola, buenas tardes, noches. Yo soy Giuseppe Caputo, coordinador académico de la Maestría en Escritura Creativa del Instituto Caricuervo. Y gracias pues por acompañarnos a un nuevo evento eh, del programa Sonar Afuera de la maestría. Si no estuviéramos en esta situación de pandemia, quizás habríamos hecho, la idea de este programa es sacar las discusiones de la maestría, pues digamos, de los auditorios del instituto y pues de las propias aulas del instituto. Así que si no estuviéramos en pandemia, pues habríamos tenido esta conversación en algún otro espacio, se me ocurre uno de los auditorios de la Cinemateca, bueno, habríamos hecho alguna alianza para eso, para sacar la discusión de los auditorios y las aulas del instituto, pero bueno, estamos acá y gracias a quienes nos acompañan acá mismo por el Zoom y por las redes del Caro y Cuervo. Entonces, este evento se llama Del cine y la poesía como formas de vida y la idea es que Andrés Suárez converse con Jerónimo Ateortúa Arteaga sobre este libro que publicó recientemente Planeta bajo el sello Crítica, los cines por venir. Entonces aquí estaremos hablando de eso, de poesía, de cine, quizás de utopías. Y bueno, antes de dar paso a Andrés y a Jerónimo, quería leer brevemente las biografías de cada uno. Jerónimo Ateortúa Arteaga es director de cine, guionista y productor egresado de la Universidad del Cine en Buenos Aires, Argentina, autor del libro de conversaciones con autores, Los cines por venir, que les acabo de mostrar, MFA en dirección de cine, de Film Factory, eso es en Sarajevo Film Academy, programa dirigido por el director húngaro Belatar. También abogado, ha dirigido, entre otros, los cortometrajes Becerra, La Emboscadura, y es productor y co-guionista del largometraje Pirotecnia, que recientemente recientemente ha sido estrenada en Colombia. Entonces ya le voy a pedir a Jerónimo que hable un poquito de eso. Pirotecnia estuvo en la selección oficial del Festival de Rotterdam de 2019. Y Jerónimo también es productor de Mudos Testigos de Luis Ospina. Andrés Suárez es graduado de la Escuela de Cine y de la Maestría de Escrituras Creativas con énfasis en guión cinematográfico de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Ha participado en encuentros internacionales como el Talents Campus de Buenos Aires. Entre 2015 y el 2018 hizo parte del equipo de programación del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el FICCI. Fue asistente de programación de la Cinemateca de Bogotá hace muy poco. Colaboró ocasionalmente con la extinta revista Arcadia y actualmente hace parte del equipo de promoción internacional de Proimágenes de Colombia. Jerónimo y Andrés, pues bienvenidos a la maestría. Gracias por acompañarnos en este espacio y antes de que conversen, me gustaría pedirle a Jerónimo que hable un poquito de Pirotecnia y de su estreno. Gracias, Giuseppe. Primero te quería agradecer por invitarme a presentar el libro y porque pues para mí de verdad que es un honor estar acá, porque esta maestría de verdad que la admiro mucho porque hay varias amigues allí y he seguido tu programa, he accedido a las lecturas y me parece de verdad un programa lindísimo que la verdad es un gusto poder estar charlando y no solo para la gente de la maestría, sino pues también afuera. Y también lamento mucho que no se pueda hacer en un espacio con audiencia, porque pues no hay nada como la calidad de eso. Pero bueno, y quería agradecerle a Andrés, que es pues por supuesto amigo y lo he leído durante mucho tiempo, desde que tenía su propio blog y también escribía en La Pajarera, y bueno, es un gusto siempre charlar con él. Para hablar de pirotecnia, bueno, quería invitar a toda la gente que está acá viendo la charla que vengan a ver la película Pirotecnia, que se estrenó la semana pasada en la Cinemateca y de momento solo va a estar este fin de semana más y ya después de eso no habrán funciones por un par de días. La verdad que la película uno las hace para que se vean en el cine y no en la pantalla del computador, aunque bueno, otras veces no hay más opción que esa.
Bueno, aprovechen, es extraordinaria, entonces aprovechen esto que dice Y Jerónimo. el sábado va a estar mi hermano, que es y yo también, que es el director de la película. Vamos a estar presentando la película, va a haber sesión de preguntas y respuestas con el público. La película ha tenido muy buena recepción. De hecho, el año pasado la extinta revista Arcadia la puso entre las mejores películas del año. Y pues yo creo que es una película que sobre todo reflexiona sobre la producción de imágenes de guerra y que tiene que ver ellas con el conflicto armado, pero también trata de derribar esos límites tan establecidos entre lo público y lo privado, justamente en la forma como vivimos, algo que nos define mucho a los colombianos, que es el conflicto armado. Así que pues me parecería buenísimo que pudieran venir a ver la película, porque más que nunca ir a la sala de cine es un acto de resistencia. Bueno, entonces ahí los dejo, yo seguiré acá, pero voy a apagar la cámara para evitar mala conexión o algo así, pero aquí sigo. Bueno, entonces yo también me sumo pues al agradecimiento de Jerónimo. Me alegra muchísimo como poder estar en este espacio. Me parece una invitación como muy generosa. Y nada, bueno, pues digamos que para arrancar quisiera en primer lugar como describir el libro, que pues es un libro que reúne 15 entrevistas a 15 autores, a 15 figuras contemporáneas muy, muy importantes para quienes se consideran parte de ese modo de vida que es la cinefilia, pues porque también sus obras han circulado en circuitos muy de nicho, quizás pues lamentablemente, siento yo. Además de eso, además de las entrevistas, además de estas conversaciones, de hecho, también el texto es acompañado por un texto sobre quien fuera maestro en la maestría de Jerónimo en Bosnia y Herzegovina, Belatar, y además un texto que presenta, que escribe el mismo Jerónimo para presentar como todas estas reflexiones alrededor de las cuales giraban estas conversaciones, y un texto de Pedro Adrián Zuluaga como prólogo, tal vez llamando la atención sobre dos maneras de responder a esta pregunta sobre qué es el cine, que a mí particularmente lo que me hizo hacer fue un poco desobedecer el orden en que el libro presenta todas estas conversaciones. Primero porque siento que lo que hizo Jerónimo fue reunir 15 nombres que a cada persona que lo lea va a sentir como distintos niveles de atracción por sus obras, por su manera de trabajar, por las obras que han hecho. Me sentí como un poco como cuando uno va a un festival de cine, que uno ve la programación entera y como que por instinto, por impulso, uno va acercándose a lo que le interesa. Y siento que a mí me funcionó muchísimo como leer el libro así, porque sobre todo me llenó fue de ideales, no sé, como de confirmar una vez más que el cine no está muerto, como declara un poco el punto de partida de este mismo libro. Y bueno, nada, eso es como a grandes rasgos lo que es el libro. Para comenzar la conversación, sí quisiera hablar de algo que me parece bien interesante, y es un poco como la entrevista como materia prima para el texto, para la palabra escrita, ¿no? Porque le decía a Jerónimo que de pronto a la entrevista se le pide lo mismo que al documental, y es como una fidelidad, ¿no? Como estas palabras fueron exactas, ocurrió en ese orden la conversación, y sin embargo hay un trabajo creativo, siento yo, a lo largo de estas 15 conversaciones, que siento que es muy importante justamente, no solo para ordenarlas, como para que una idea quizás lleve a otra, sino también porque en ella al final lo que Jerónimo está haciendo es como capturar, ¿no? Como capturar un modo de pensar. Y entonces quisiera arrancar con eso, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de edición? Y ese proceso como de volver a los autores en algunos casos para volver más complejas, ¿no? Matizar las ideas que estaban involucradas en cada conversación.
Andrés, pues mira, hay una pelea que yo estaba dispuesto a dar cuando el libro fue publicado, cuando conseguí editor y pensé que lo iba a tener que dar, y era que yo pensaba que el primer impulso del editor iba a ser poner los nombres de las personas, de los entrevistados, de los diálogos, y yo no quería que eso sucediera. Y ahí hay una decisión que tomó Juan David, que coincidía directamente con mi posición respecto al libro, porque yo quería que se supiera que este es un libro de mi autoría. Y yo, digamos, la forma del diálogo es tan antigua como el pensamiento, como la historia del pensamiento, digamos, y yo quería que este fuera un libro de pensamiento sobre cine que toma la forma de diálogos. Entonces, yo reflexiono sobre cine a través de estos grandes autores. Entonces yo quería que quedara manifiesto a través de qué ojos y a través de qué filtros se está escribiendo y se está diciendo, porque la mayoría de las entrevistas tienen algo que ya de suyo hace perder esa posibilidad, digamos, documental que mencionas, y es que la mayoría se hicieron en inglés. Y las primeras entrevistas se hicieron en un marco, digamos, académico. Yo era alumno de la Film Factory, la extinta escuela de Belatar, y cuando vino Pedro Costa, bueno, yo quedé deslumbrado por sus palabras, por la primera clase que él hizo. Entonces yo fui y le pedí que me dejara entrevistarlo para publicarlo en algún medio que quisiera hacerlo, que terminó siendo La Pajarera del Medio, el blog de Pedro Adrián Zuluaga. Y hubo cosas que él dijo en la entrevista, hubo cosas que él dijo sentado en un café, tomándose una cerveza con nosotros o en clase, que no dijo en la entrevista. Entonces, pues yo lo que hice fue, una vez finalizada la entrevista, refrendarle. Dije, mira, vos dijiste esto, esto y esto, pues que igual las había grabado. Le dije, ¿me autorizas a incluirlo dentro de la entrevista? Y él me autorizó, me dijo, haz lo que quieras. Me dio como esa libertad absoluta, me dijo, haz lo que quieras, ya es tu entrevista. Entonces creo que en el acto fundacional del libro yo pues cometí como esa irresponsabilidad de quebrar la unidad de la entrevista a través de un trabajo de edición posterior. Y ese acto inicial pues marcó todo el proceso de elaboración. Ayer justamente conversábamos de eso y yo creo que en un punto yo elegí un poco la ficción, y yo creo que escribir un libro de diálogos requiere como un acto de generosidad de uno, porque pues yo hago un trabajo, el trabajo de edición creo que está en decisiones muy precisas, muy pequeñas, pero que son determinantes. Y yo tomé la decisión de que quería que cada uno de los autores y las autoras que están aquí incluidas se vieran en su mejor luz y su pensamiento pudiera confrontar todas estas dudas que pues acompañan mi proyecto estético también, porque pues yo hago ese libro, y eso lo enuncio en la introducción, también como parte de mi proyecto de crearme a mí mismo como un director. Y estoy, como decía Pedro, con una especie de peregrinaje a través de una serie de estaciones en las que intento aprender lecciones y confrontar otras que tengo, incluso muchas veces en desacuerdo con quien hablo, que no sé si queda claro, pero en algunos hay incluso enojo respecto de lo que les pregunto. Ok. Y pues justamente como que cada estación brinda como unas ideas tan disímiles, ¿no? Como que una disiente de la otra un poco, unas se alejan completamente del relato, otras en cambio como que lo abrazan. Las emociones, por ejemplo, que Rita Acevedo es como muy enfática en eso, luego como que en otro autor es irrelevante, ¿no? Es un juego mucho más formal. Entonces eso me hace preguntar, como querer, sí, como cuál es nuestra insistencia con querer saber cuál es el corazón, la esencia de, del cine o lo cinematográfico, a sabiendas de que de que esa esencia pues es tan múltiple como voces, directores y películas hay, ¿no? Sí, pues yo creo que todas las artes pasan por el momento de preguntarse cuál es su especificidad, y yo creo que en mí tuvo una influencia fuerte un texto de Deleuze que se llama ¿Qué es el acto de creación?, donde él se pregunta qué es lo específico del cine.
¿no? Y ya nada más en el primer diálogo que hay en el libro, que es el de Víctor Erice, pues es casi que me lo tira en la cabeza el texto de Deleuze y dice, bueno, no sé, ¿por qué uno se va a preguntar eso? Esto es una idea filosófica, pero a los cineastas no nos corresponde eso, a pesar de que lo primero que se le pregunta, la entrevista arranca con una pregunta que él me ha hecho a mí antes, y él dice, todos los jóvenes deberían preguntarse qué es el cine hoy, ¿no? Y en últimas, la pregunta por qué es el cine es una pregunta por su especificidad. ¿Qué es lo que hace que el cine sea cine y no sea otra cosa? Bueno, Deleuze no se demora en definirlo, dice que es crear bloques de tiempo y de movimiento, ¿no? Y por un tiempo eso también me hizo introducirme en una especie de rapto que considero como una especie de adolescencia en la formación de uno de cine, y es una pelea con el relato, ¿no? O sea, como que uno, por lo menos yo hablo de mi propia biografía, yo llego al cine como espectador, y la verdad que mi formación como espectador es bastante mediada por los productos mainstream, ¿no? Lo primero a lo que yo llego en el cine y empiezo a amar el cine, pues no voy a mentir, por Spielberg, por Tarantino, y obviamente uno después hace un paso a otros directores, y cuando llega a la universidad llega con un par de pretensiones más allá de esos directores tan mainstream, pero cuando uno llega al segundo año de la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad del Cine en Buenos Aires, uno entra, dependiendo de los profesores que le toquen, como una especie de pelea con el relato y con una especie de setentismo teórico que hace como una lectura también forzada de algunos ensayos capitales de la teoría del cine, como el caso del texto de Laura Mulvey, que es brillante, sobre placer visual. Entonces uno queda con la idea de que el relato es reaccionario, y el relato, cuando aparece en la historia del cine, hace que se pierda como un montón de potencias nunca más exploradas, porque el relato hace que todas las películas sean más o menos iguales. Entonces, también el libro retrata un poco como esa confrontación mía con esas ideas, y cuando hice algunas entrevistas, está más en paz con la idea del relato en el cine que en otras, ¿no? Pero las entrevistas no están en orden cronológico. Digamos, hoy estoy mucho más en paz porque la verdad es que yo llegué al cine porque me interesa como forma de pensamiento, y la forma, para mí, el pensamiento tiene una estructura también de relato, y entonces pues yo no le voy a huir a eso. Sin embargo, sí me queda la idea de que lo específico del cine no es contar historias, porque muchas otras cosas cuentan historias, eso es algo que explica Deleuze. Entonces, yo creo que como lo llegamos a discutir, creo que no tiene ningún sentido definir la especificidad del cine, que la que mejor lo dice es Kelly Reichardt en la entrevista, que más o menos dice, bueno, nadie debería preguntarse eso, es una tontería. Pero creo que es valioso hacerse la pregunta para no contestarla en algún punto. Y nada, eso. Y hubo algo que me llamó la atención, y fue que en algunas ocasiones como que es insistente un poco en acusar la presencia de lo cinematográfico en relación con los géneros cinematográficos, ¿no? Como, pero tú estás haciendo como un western, pero tú estás haciendo como un thriller, pero estás haciendo como cine negro, ¿no? Siempre es como variaciones de unas estructuras y unos códigos que, digamos, como espectadores mainstream o cinéfilos del más desconocido, del cine más desconocido, igual estamos familiarizados con esos códigos, ¿no? Entonces, ¿por qué esa pregunta como tan reiterativa? Yo creo que eso tiene que ver con la tradición de mi formación y la misma forma como yo llego al cine, ¿no? Ya te pues, mencioné que mi primer acercamiento al cine es bastante mainstream, entonces pues los géneros cumplen una función, cumplen un papel capital en mi formación sentimental y en mi niñez, y yo no los desprecio, en absoluto. De hecho, me interesa mucho dialogar con ellos. Y por ejemplo, a mí pues, Tarkovsky me gusta mucho, pero hay un texto que la gente suele citar de él que sinceramente me parece una gilada, donde Tarkovsky dice que empieza a criticar los géneros cinematográficos y dice que esos solo son productos de consumo, y que en realidad una película es solo una película y que no puede tener género. Bueno, en la música aceptamos fácilmente los géneros, en el teatro aceptamos fácilmente los géneros. ¿Por qué en el cine nos va a parecer algo necesariamente reaccionario? Me parece una tontería. Ahora, los géneros justamente es la depuración de saberes, de conocimiento, que incluso son colectivos. Es la forma más democrática incluso de saber de las formas. Ahora,
digamos, uno nota una predominancia de los géneros como, digamos, de Italia para la izquierda. De allá, hacia el otro lado, hasta llegar, digamos, a Japón, no hay una predominancia de los géneros porque tiene que ver con las tradiciones como se ve el cine. La Nouvelle Vague, que es como una tradición fundamental en la forma, no solo de hacer películas para mí, sino de ver el cine, justamente se caracteriza por mezclar esa doble lectura. Los de la Nouvelle Vague hablan de Hawks y de Carné, ¿no? Ellos hablan de Hitchcock y de Bigot. Entonces, creo que incluso las críticas que siguen apegándose a la tradición de Cahiers du Cinéma siguen conservando ese doble gesto de cuando yo hago mi lista de las mejores películas del año, no te voy a soltar solamente Los sospechosos de siempre, ¿no? Como bueno, la última de Béla Tarr, la última de Lucrecia Martel, la última, no sé, de Rita Acevedo, sino que también tiro El hombre invisible. No sé si, por ejemplo, en Argentina está la revista El Amante, que no sé, en la lista de las mejores del año, la primera puede ser Superbad y la segunda puede ser el elogio de un amor de Godard o Nuestra música de Godard, y pueden convivir, digamos, esas dos cosas. Entonces hay una especie de gesto de unir como la alta y la baja cultura, lo popular y lo más artístico, mientras que los directores del este para allá, como digamos Béla Tarr o como Tarkovsky o como Angelopoulos, no ven el cine en esos términos. Ellos, de hecho, sienten una conexión más fuerte del cine como con cierto clasicismo del arte, yo qué sé, por aventurar una hipótesis. Entonces, mi insistencia en los géneros cinematográficos es una cosa simplemente biográfica que tiene que ver cómo yo veo el cine. Ahora, yo creo que yo no estoy en la capacidad de hacer cine de género, porque yo creo que, o por lo menos estrictamente, digamos, yo uso los géneros como forma de pensamiento, ¿no? O sea, ni siquiera creo que yo lo usaría del todo para hacer mis películas, aunque me encanta, pero a veces siento que necesitan como cierta estructura industrial, aunque ahí está Ginás para decirnos que no, ¿no? No, pensar en esto, que sí, hay gente que piensa como, bueno, estas estructuras de los géneros son unas cosas como caducas, como que ya dieron lo que tenían que dar, y sin embargo hay dos ideas que relaciono como con esa hipótesis, y una es justamente la que vota Ginás al decir que él, por ejemplo, con La Flor lo que hace es como construir este zoológico, ¿no? A través del cual como que captura como unas formas que incluso, o sea, como que en el cine contemporáneo como que se han empezado a perder, ¿no? Como que han empezado a desaparecer y él quiere volver a como atraparlas. Y esto lo relaciono con la idea que dice Luis Ospina, justamente sobre el archivo, sobre estos objetos que una vez se producen más que para producir sentido en el presente, es como toda la potencia de significado que van a tener décadas, años, días después de la muerte incluso de alguien, ¿no? Entonces, y justamente siento que algunos de los autores que se han acercado a los géneros buscan otra cosa ahí, buscan justamente como iluminar esos códigos, esas estructuras, a través de una mirada distinta, que siento que es algo que Béla Tarr como que no está teniendo en cuenta al momento de decir todas las historias ya se contaron, ¿no? Creo que regresar a esos mitos un poco bajo otra mirada, bajo otras experiencias, como que nos brindan una historia nueva, es decir, como una forma de relato que no había sido contada, ¿no? No sé qué... Sí, pues Ginás justamente lo dice, él cree que en el cine contemporáneo hay una especie de trucos en retirada, y yo creo que él se refiere exactamente a eso que vos hablas, y es los géneros cinematográficos vistos como formas realmente de lo más elevado del arte cinematográfico. Lo que ha ido en detrimento de eso es lo que varios autores, varios críticos han llamado como una especie de estilo internacional, ¿no? Que en últimas hay algunos críticos que se aventuran que eso es un género en sí mismo. Y también pienso que cuando se desprecian los géneros cinematográficos se cae en el realismo. que en últimas el realismo, que no es la misma voluntad de realidad o de verdad en el cine, está tan codificado
pero es muy virtuoso en el sentido de que hace pensar que no. O sea, cuando alguien ve una película como digamos Los Miserables, la película de Ladie Lee, además se nutre un montón de los géneros, o El Odio, que es una película que gusta mucho en Colombia, es una película hipercodificada, digamos, no es que estamos viendo Vanguardia, pero genera una sensación de, bueno, esto se parece a la realidad, ¿y qué es eso? Eso es algo que me parece a mí muy, muy importante confrontar. Y creo que, como lo decía antes, yo creo que los géneros poseen bastante sabiduría. Incluso Christian Metz, que es uno de los más grandes teóricos de la historia del cine, pues suele decir que uno de los placeres cinematográficos más grandes están en la pequeña variación que le puede presentar a uno el conocedor del género. Y además porque el género también tiene una serie de estructuras inconscientes que ya hablan con... El género protege, género... y bueno, a mí, por ejemplo, el caso de Luis me parece ejemplar porque es una persona que cuando se acercó a la ficción lo hizo en diálogo con los géneros cinematográficos, no le tuvo miedo y sus ficciones creo que son bastante bastardeadas, pero pues para mí Pura Sangre es una de las mejores películas de la historia del cine colombiano o mundial. Y justo me parece como ese diálogo tan fluido que él hace entre sus propias preocupaciones geopolíticas y los géneros cinematográficos. De hecho, uno de los, digamos, producciones autorales, y después si querés discutimos la noción de autor más virtuosas de Latinoamérica, es Glauber Rocha. ¿Y cómo nace Glauber Rocha? Del encuentro de los géneros cinematográficos con la mitología del desierto de Brasil. ¿Y a quién se atrevería a decir que Glauber Rocha es un imbécil que produce productos comerciales, digamos? O sea, ¿quién se atrevería a decir algo así? Es uno de los más brillantes, y él sí que tenía claro el encuentro entre el género cinematográfico, porque ahí hay muchas virtudes, y su propia visión geopolítica del mundo y de su cultura. Ok. Hay algo que también a mí me llamó la atención pues de toda la idea de partir como de esta clausura, ¿no? Como marcar un límite de las posibilidades del cine y luego abrir espacio como unas voces que luego van a demostrar que no es así, que el cine no ha terminado de ser lo que puede ser. Y Pedro Adrián en el prólogo señala que algunas de las voces más interesantes, a su parecer, son precisamente las directoras y los cineastas latinoamericanos, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Siento que son voces que, a pesar de que en algunos casos luego apuntan como a la idea básica de poner en escena experiencias que no han sido puestas en escena, a mí me parece muy poderoso, o sea, como idea, como decir, es imposible que pongamos fin a una experiencia cuando muchos sectores del mundo, muchos sectores de nuestra sociedad no han participado de ninguna manera, ¿sí? Y que justamente como que en las últimas décadas la democratización de los medios de producción justamente como que han permitido que esas voces como que produzcan justamente no solo sus propios relatos, sino también otras maneras de percibir, de organizar el mundo y su propia sensibilidad. Y lo señalo también porque, por ejemplo, Lucrecia Martel tiene una de las ideas como más potentes en el libro, y es dejar de acercarnos al mundo a través de esta epistemología visual, sino del sonido, ¿no? Que sea casi que el mundo el que emita signos y nosotros como que escuchemos cómo ese mundo se está expresando y que no sea una representación lineal y bidimensional de la vida, sino como, ¿no? Que tenga como volumen, que realmente dé cuenta de todas las dimensiones y las capas que conforman esta sociedad, que luego eso también resuena como en Víctor Gaviria, ¿no? Cuando él dice como luego como que esa voz de ese muchacho de una comuna es resultado de un montón de cosas más, ¿no? Y que hubo algo muy especial que él dijo en su entrevista, y fue que quizás como condenar a alguien por representar a un otro que pertenece a una clase o a un lugar que no es el propio,
luego se puede contradecir diciendo, pero igual es que mi vida al final como que de forma tangencial o directa se ve afectada por todo el mundo, ¿no? O sea, representar, bueno, sí, no sé, como que estas ideas. No, pues, a ver, vamos por el principio que es la muerte del cine, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos y tengo la intuición de que te parece igual que a mí que el tropo de la historia de la muerte del cine no solo es prepotente, sino que más es violento. Justamente siento que ese tropo lo que dice en el fondo es que hubo una gente que se encariñó con un objeto y que durante un tiempo sintió que en ese objeto estaba la clave del cambio del mundo y que una vez se desencantó de ese objeto porque el cambio del mundo no era como ellos creían, ese objeto debe ser destruido. Y me parece que es una actitud contra la que hay que estar en pie de lucha, no solo porque es nostálgica, sino porque es negadora de justamente nuestros cines y lo que nosotros hacemos. Y me parece que justamente esa, como llama Jonathan Rosenbaum, esa plañidera, ese lloriqueo por la muerte del cine, parte justamente también de como una negación de otras cinematografías, porque nadie se vio todas las películas y parte de una mitología bastante torpe. Es, por ejemplo, pensar que Ozu siempre fue un maestro o que Dreyer siempre fue un maestro. Y resulta que Ozu y Dreyer, cuando hacían sus películas, la verdad que eran bastante ninguneados y eran fenómenos casi que locales y películas que se veían muy poco. Cuando John Cassavetes hizo Shadows, todo el mundo dijo que era una basura, salvo Jonas Mekas. Todo el mundo decía que esa película era una basura. Entonces son también los espectadores los que inventan las películas y los universos cinematográficos. Y creo que Ozu y Dreyer justamente es recién en los 70 y en los años, a pesar de Juana de Arco y que ya Godard en los 60 y muchos otros opinan que era una de las mejores películas de la historia del cine, pues estos autores de verdad muchas veces solo se conocía una película de ellos en el mundo y recién en las décadas de los 70 empiezan a hacerse retrospectivas de estos directores y eso, digamos, se hace de espaldas al cine asiático, del cine africano, del cine latinoamericano, del cine de mujeres, del cine de minorías. Entonces, cuando resulta que llegan los 90 y parece que empieza a haber gente que disputa ese canon, no, el cine está muerto, el cine murió, ya no es lo que era. ¿Por qué? Porque me parece un lloriqueo digamos, de hombre blanco bastante despreciable. Y lastimosamente una de las personas que más ha contribuido a ello, o sea, dos de las personas que más han contribuido a ello son dos personas que yo quiero mucho, no las conozco, una ya está muerta además, una es Susan Sontag y la otra es Godard. Y hay un texto que ha hecho de las delicias de mediocres y de nostálgicos de Susan Sontag que se llama La decadencia del cine y que me parece que es un texto que mucha gente cita para proveerse de cierto prestigio crítico. Entonces, cuando uno habla de que ya no se hacen películas como antes, uno se pone como una especie de lugar de yo soy exigente, a mí me gusta lo bueno, ¿no? Entonces es como una forma de bajarlo todo para después cuando uno dice que algo es bueno, como que esté al alza, ¿no? Y la verdad es aún más despreciable cuando esos, digamos, esto lo explica bastante bien Rosenbaum, cuando Godard y Susan Sontag hablan de esto, uno puede entenderlo por una cuestión generacional, ¿no? Porque Godard ha hecho una operación como metonímica con el cine, y es que más allá de la prepotencia de Godard y su, digamos, como su inteligencia deslumbrante, él ha tendido a identificar la era del cine consigo mismo y con su cuerpo. Entonces, por ejemplo, en Bande à part, él firma como Jean-Luc Cinema Godard. Entonces, él identifica el cine clásico de Hollywood como con su niñez. Cuando él era niño, las ilusiones, las fantasías. Después llega como la modernidad, como la adolescencia, la modernidad, la juventud con la Nouvelle Vague. Después llega la madurez con él. Y después, llegado a los 90, él empieza a identificar también su cuerpo, digamos, ya envejecido,
que no responde como antes, también con la muerte del cine. Y de alguna manera lo mismo hace Susan Sontag. Yo creo que muchos pusieron grandes promesas en el cine y cuando el cine no se las cumplió, entonces quisieron destruirlo. Y yo creo que nosotros no deberíamos hacer eco de eso. Bueno, y lo que iba a decir es que es peor este lloriqueo de la muerte del cine cuando viene de gente que solo ve películas mainstream, ¿no? Cuando dice, ya no se hacen películas como antes, ya no hay gente como Kubrick. Porque aparte, no sé, Kubrick, ¿qué onda? Pero sí, como esa especie de lloriqueo y de nostalgia del Hollywood de los 70 y que ya no se hacen cines, que no hay relevo. Como no sé, ¿cuál es el relevo de Shakespeare, no? ¿Cuál es es una tontería, pero bueno, eso. Entonces, sí me parece importante encarar ese tropo, mostrarlo como una cosa crepuscular, pero de gente, digamos, que ve disputado su lugar en el mundo. Y justamente me parece bien, que la otra vez en la charla con Pedro Arén le decía que alguien me hacía el reclamo de que en mi libro no había ningún francés. Y yo, bueno, ¿y por qué tiene que haber un francés? Pues como que compraron un feudo y entonces hay que pagar la servidumbre del cine, digamos. Yo qué sé, no sé, me parece bien que no haya un francés como gesto. Pero me parece eso, como a pensar el cine como un fenómeno también del límite, de la periferia, porque pues justamente este libro lo estoy haciendo para nosotros. Uh-huh. Bueno, y también como justamente esa misma forma tradicional de hacer el cine se ha basado, siento yo, en dos cosas. Una es un poco como, digo, como estas producciones modélicas. Uno tiene un presupuesto enorme, digamos, ¿no? Y por otro lado tienen un genio, ¿no? Está entonces el aspecto financiero y luego está como si está esta persona elegida que luego toma el carácter de autor, ¿no? No es director, no es realizador, es un autor. Y sin embargo, muchos de los directores que se encuentran en esas entrevistas insisten en la idea de que sus obras, por más que intentemos también como proveerlas de un significado, una lectura, que luego yo pienso, también las obras tienen una vida propia y adquieren unos sentidos que ni siquiera el mismo autor de las mismas puede prever muchas veces. Y sin embargo ellos dicen, fue la casualidad, fue el azar, ¿no? Yo estaba ahí, eso pasó y ya, como que en el rodaje hay algo que Ginás en un momento dice, como que nosotros no discutimos tanto al momento de rodar, ¿no? Luego es que aparece como esas especulaciones, esas ideas. Entonces sí me parece importante como hablar un poco de la figura del autor como figura central de estas obras, cuando el azar, las experiencias de otros y el trabajo colectivo de un equipo igual están influyendo en el resultado final, ¿no? Entonces... pues me parece que tocas un tema bastante, digamos, problemático del libro y es conservar la noción de autor, incluso en el subtítulo del libro, ¿no? Pues de eso hemos hablado, como yo no quiero hacerme el tonto con la cantidad de veces que se ha discutido esto. Ahora hay que aclarar que la noción de autor, cuando la teoría crítica la aniquiló, no la aniquiló solo para el cine, la aniquiló también para la literatura y para otras artes. Entonces, yo creo que justamente es parte del mundo, digamos, de un episteme liberal, en una forma de producción capitalista, que le interesa producir el mito del genio creador para todas las artes. Porque yo creo que también hay mucho de colectivo en la literatura, ¿no? O sea, yo pienso cuánto le debe, no sé, Giuseppe a la gente que conoció, a los libros que leyó, incluso al lugar donde se edita su libro y el lugar donde se ubica en la cadena de producción, ¿no? O sea, esas voces que hay en sus libros, yo creo que tienen una deuda grandísima con otras experiencias que no son reconocidas. Ahora, en el cine es transparente muchas veces a dónde debe reconocerse, de dónde vienen las cosas.
Entonces es donde de manera más evidente se vuelve problemática la noción de autor. Ahora, desde otra perspectiva, es valioso mantener la noción de autor, generada, digamos, como la conocemos nosotros en la teoría, en la Nouvelle Vague, porque justamente a mí lo que me interesa son como personas que proveen unos contextos y unas especies de máquinas que son máquinas de ver, máquinas de mirar. Ya son esas miradas lo que me interesa a mí. Esas miradas, por supuesto, pues están atravesadas por cientos de energías, por cientos de historias, por cientos de influencias, pero por lo menos como creación o como hipótesis de trabajo y también como forma de pararse frente a máquinas homogenizadoras respecto a la forma de ver cine, como lo son Netflix o Prime, me parece bien mantener esa capacidad del individuo de generar miradas. Ahora, esas miradas, y eso es algo que el psicoanálisis lo ha estudiado lo suficiente, la mirada nunca es humana. Entonces, si ya partimos del hecho de que la mirada no es humana, sino que además es una invención, pues podemos tranquilamente desarticular la idea de que esa mirada corresponde a un sujeto único, unívoco, homogéneo, y como se quiera. Entonces, manejo la noción de autor, que me gusta lo que dice Martin, que dice que más que hablar de una política de los autores, prefiere hablar de una poética de los autores, y se refiere a esto que yo digo. Pero por otro lado, ya después en la otra parte de la pregunta, yo creo que uno de los casos que me parece más interesante a mí es el de Apichatpong, porque él justamente vincula la noción de autor a como una especie de mandato que limita la capacidad creadora. Entonces, si uno se cree a sí mismo un autor, se puede descubrir a sí mismo haciendo lo que se supone que son sus gestos, ¿no? Uno lo ve mucho por ahí, digamos, yo siento que pasa mucho en ciertos autores que todo el mundo quiere que hagan su gracia, ¿no? Como, bueno, haz tu gracia, haz lo tuyo. Y es gracioso que Apichatpong diga eso porque, pues, la verdad que las películas de él son inconfundibles. Yo no sé, uno ve un fotograma de una película de Apichatpong y dice, esta película es de él. Sin embargo, él como hacia sí mismo no cree estar haciendo eso, y eso es lo que me parece donde está realmente el secreto. Él no se cree estar repitiendo unos gestos que se supone se esperan de él. Y después hay otra cosa que me interesa mucho, porque yo no sé, yo siento que en lo que yo haría me parecería más a eso, el caso de Albertina Carri, o el de Rita Acevedo, o el de Radu Jude, que son personas que migran de un estilo a otro. No sé si eso se podrá llamar estilo, pero las películas no tienen esa cualidad que tiene Lab Díaz, Belatar o Apichatpong de decir, esta película es de esta persona, ¿no? No sé si en un punto estoy yendo por donde querías que conversáramos. Pero y justo como que esa variación, al menos en Rita y Albertina también, se da quizás por modelos de producción muy distintos, ¿no? Entre una película y otra. Como que a veces tienen mucha plata, otras veces no tienen nada, y eso mismo, aunque parezca paradójico, luego como que también varios insisten en eso, es como cuando he tenido menos es cuando he podido ser más libre, ¿no? Que luego como que sí nos libera, pero luego entonces como que clase sí, como pues estamos siendo que como artistas precarizados, ¿no? Claro, como que están un poco como invirtiendo todo el tiempo, o mucha gente invirtiendo también su propio tiempo, como que nadie gana plata, y sin embargo como que ahí parece radicar como unas nuevas posibilidades de hacer un cine que no esté delimitado por las expectativas de nadie, más por casi que un impulso, ¿no? Casi que un instinto, un poco, ¿no? Yo creo que vos estás tocando uno de los puntos más complicados del libro y de mi posición respecto a esto, y es que efectivamente somos todos personas precarizadas, ¿no? Y creo que el mundo demanda nuestras películas, pero nos hace creer que no, para luego ponernos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo creo que esa situación de vulnerabilidad está concebida para que terminemos haciendo productos de Netflix. Y la forma de no hacer productos de Netflix al mismo tiempo es hacer productos precarios.
Entonces hay algo, también cuando hablan de los cuerpos frágiles o los cuerpos precarios, hay algo de estos objetos precarios que tienen un potencial político mucho mayor que esos otros productos perfectos y, digamos, lustrosos, producidos con el dinero de las coproducciones internacionales. Yo creo que este libro en gran parte es una gran defensa de un cine pobre que no es lo mismo el cine pobre en Francia, bueno, en este caso no hay franceses, pero digamos en Portugal o en Italia, o en Estados Unidos que en Colombia o en Filipinas, ¿cierto? Pero hay algo ahí de lo que me interesa y es como un espíritu punk. Y es un espíritu de do it yourself. Es un espíritu de a mí nada me va a detener. Que justamente en la entrevista de Luis Ospina lo hablamos, que yo nunca pude volver a encontrar esa entrevista de uno de los Ramones, que él decía como, bueno, yo tenía como 20 años y mi guitarrista favorito era Jimi Hendrix, ¿no? Y yo era, no sé, yo sé que Jimi Hendrix no tuvo una formación académica ni nada, pero bueno, era un genio, ¿no? Y yo no podía tocar como él y sentía que para poder tocar como él tenía que estudiar 20 años más y yo no quería tener una banda de 20 años, yo la quería tener ya hoy. Entonces dice, bueno, entonces empecé a tocar como podía y no sé, de Ramones es tan importante en la historia de la música del siglo XX como Jimi Hendrix. Habrá gente que dirá que no, pero yo creo que sí. Y hay algo de ese espíritu que resaltó en un montón de directores y directoras que hay allí. Y hay otros que en realidad se encuentran es en la pobreza. El caso más ejemplar es el de Pedro Costa, ¿no? Es el caso donde él encuentra realmente la libertad, es por fuera del dinero. Y lo curioso es que el gran inspirador de Pedro Costa no es Straub, no es Godard, no es ni siquiera Bresson, es Chaplin. Y es solamente bajo una conciencia y es, debemos ser los dueños de nuestros medios de producción. O sea, Chaplin pudo ser el genio que fue porque era dueño de sus medios de producción. Entonces él lo decía así, yo filmo como Chaplin. Lo decía así, yo filmo como Chaplin. Y uno podrá decir, es una tontería porque uno se puede enceguecer por la parafernalia de los estudios que tenía Chaplin, ¿no? Y la capacidad de reconstruir un set de un día a otro para poder idear un gag, pero Costa lo hace a su manera. Sus películas están filmadas en estudio, casi todas. O sea, hay una noción que siempre me parece a mí muy extraña, que está muy en boga y muy indiscutida, y es cuando hablan de los documentales como el cine de lo real. ¿No? Yo no sé qué significa eso, y muchas veces en el cine de lo real ponen a Pedro Costa, ¿no? Y la verdad, Pedro Costa es un tipo que hace como unos vermeers, que hace como unas puestas en escena, incluso él, en un libro muy lindo que es el diario de trabajo de El Cuarto de Banda, dice que él odia el documental. Dice, no, yo no hago documental, yo odio el documental. De hecho, no hay en El Cuarto de Banda no hay un solo plano que sea la primera toma, ¿no? Además, no sé, como... sí, en general me interesa de un modo o de otro aquellos que se inventan un modo de producción, porque pues lo hemos hablado, el gran fuera de campo del cine y de la discusión cinematográfica es la plata, ¿no? Y yo creo que cualquier reflexión, a mí en general, cuando llegué a entrevistar antes a otros directores o los llegué a conocer, lo que siempre me dan ganas de preguntarles, hey, ¿vos cómo conseguiste la plata para hacer tu primera película? ¿Cómo hiciste? O sea, eso es lo que yo quiero saber. Obviamente, así anecdótico no me sirve de nada, pero sí me interesa es la reflexión sobre el dinero y cómo el dinero impacta sobre la poética. Porque lo mismo estamos hablando antes sobre la muerte del cine, ¿no? La muerte del cine se basa sobre una serie de mistificaciones acerca de cuál es el cine, ¿no? Y oculta todo otro continente y millones de otras películas. Bueno, también esos modelos de producción institucionalizados de cine, pues también ocultan las dinámicas sobre las cuales se consigue el dinero y cuáles son los pasos que hay que seguir. No sé, pues vos mismo lo sabrás, que para uno hacer una película hoy tiene que ir por un montón de talleres en el mundo, con unos tutores de muy dudosa reputación la mayoría de las veces. Hay veces que hay gente muy brillante en esos mismos talleres, muchas veces te puedes encontrar con Gina o Lucrecia Martel, pero
o pueden ser buenos, pero no hacen parte de la parte del cine que a vos te gusta y qué evolución te pueden dar. Entonces tenés que como que acumular esos sellos de los talleres para poder conseguir la financiación. Como que si no has pasado por allí, no, como es que tu película todavía no está buena, ¿no? Y yo siento que si uno, digamos que no, la gente del taller no lo hubiese visto y uno llevase el guión de Persona, te lo corrigen. Te terminan corrigiendo el guión de Persona. Y me parece la verdad una impostura, y a veces me sorprende mucho de verdad encontrar en estos talleres gente que tiene 3 y 4 películas y además hasta muy buenas, no, digamos, no dictándolos. O sea, yo creo en los lugares de discusión horizontales y me parece que deben existir, y está bueno, ¿no? O sea, no es que uno se tenga que creer. Yo ya hice una película, yo me creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo tener 3 películas y ir a que yo me lo revise a alguien que tiene solo una? Pero yo no creo que esa es la lógica de los guiones, de estos talleres y de estas formas que además siempre están fundados sobre formas de producción institucionalizadas. Sobre todo mi crítica no era tanto como, digamos, pues aprovecho y le tiro un palo ahí a esas cosas, pero en realidad es que eso hace parte de un modelo de producción que hay que pensar y hay que pensar qué impacto tiene sobre las películas. Sí. Y a propósito como de esta horizontalidad de la que está hablando, como que algo que me parece muy, o sea, que admiro como del libro entero, es un poco su ambición también, ¿no? Como que sea un crítico latinoamericano el que se atreve como a reunir en este libro 15 voces reconocidas a nivel mundial y entablar un diálogo con ellos, ¿no? Como un poco pararse a su nivel, me parece como un gesto muy inspirador un poco, porque sí siento que justamente, y vuelvo como a esta sensación de rabia un poco que me daba a pensar en esto de que alguien cierra como el chuzo y es como, parte, pero hay mucha gente que no ha entrado, ¿no? Y me parece que eso es en sí mismo como un gesto eh, muy significativo, de verdad. Siento Pues gran parte del montaje del libro estaba basado en dar esa idea. Uh-huh. Y ya como que quiero cerrar con la pregunta ociosa de cuál fue la entrevista que quiso hacer y no pudo, o que hizo y no se pudo incluir, no sé. Hay varias. Está Angela Chanelek, con quien me cité varias veces para entrevistarla, y siempre ocurría algo a último momento. Yo estaba por alguna razón en Berlín y conseguí el mail de ella y ella aceptó. Me dijo como, sí, dale, entrevístame. Y no dijo ni cuándo, ni cómo, ni puso una cita, y después le pedía y me contestaba como a las 2 semanas y bueno, yo no podía estar eternamente. Al final me puso una cita, me la canceló a último momento, entonces dije, bueno, ya fue. Para la segunda, me habría encantado hablar con ella, la verdad me parece que tiene una de las obras más deformes, en el mejor sentido de la palabra, de los últimos años. Y después entrevisté a Fred Kelemen, que es un director poco conocido alemán. Él es el director de fotografía de varias de las películas de Béla Tarr. Pero sentí que la conversación con él, que era algo que me decías, sentí que quedó incompleta. Sentí que quedó incompleta y él me dijo, volvamos a hablar. Y después no volví a retomar el contacto porque al principio yo tenía como la idea de que todas las entrevistas eran presenciales. Y después, que esto lo había contestado en otro momento, pues me habría encantado entrevistar a Chantal Akerman, porque como bueno, la charla lleva por nombre hacer del cine o la poesía un modo de vida, y eso es una idea muy bonita que desarrolla Agamben, y es que en un punto, después de Duchamp en el arte, hacer del arte un modo, el artista es antes que nada alguien que hace de sí mismo un modo de vida, y el arte un modo de vida. Y eso es como un proyecto dirigido hacia la felicidad. Y creo que, a pesar de la melancolía que hay en su obra, alguien que lo cumple de manera cabal es Chantal Akerman. Y me parece una persona más preciosa y su cine. Pero no fue posible. Alguien me preguntaba que qué director muerto, no sé, me habría gustado, pero más por sus ideas que por sus películas, hablar con Jan Epstein.
que tiene toda esta teoría de la logosofía en el cine. Me parece fenomenal. Bueno, pues ya nos están diciendo que cerremos. Muchísimas gracias, Jerónimo, de verdad. O sea, en serio, si tienen la oportunidad de que les regalen este libro o de regalárselo a ustedes mismos, cómprenlo porque siento que es muy inspirador realmente como escuchar a esta gente en español decir cosas como las que dicen ahí. En serio. Vale. Muchas gracias, Andrés. Antes de despedirnos, Jero, hay un par de preguntas breves en redes. Entonces, claro. Sí. La primera es que si por favor nos puedes nos puedes dar la referencia de Agamben que nombraste. Se llama, está en 2 libros esto, está en El fuego y el relato, es el último capítulo de ese libro, que es un libro que aparte enseñan en la maestría, y está en Arte y Creación, que es un conjunto de conferencias de él. Creación y Anarquía, perdón. Se llama el libro, vale. creo. ¿Y qué cine como estilo de Bergman conoces o recomiendas? Cine, pues, como similar a Bergman, ¿se refiere? Ajá. Pues están como sus maestros anteriores, que son Christensen, está Dreyer, no recuerdo este director que tiene una película que hace solo cine silente que se llama La carroza fantasma, que es una de las películas favoritas de él. Y luego, después de Bergman, lo que sucede es que viene una serie de imitadores bastante mediocres, que no me gustan para nada. Sí, creo que Dreyer, pero más que parecido a él, es incluso previo y es una inspiración de Bergman. Uh-huh. Vale, y entonces... Ahí alguien contestó, Víctor Siostrom. Ah, vale. Uh-huh. Y también preguntan que cómo se consigue el libro en Chile. Pues en Chile tiene que ser en ebook o por la página Busca Libre, es la única que creo que lo lleva. Pues no les cobra, pero bueno. Recomendaría que lo comprara una librería, pero en Chile no están las librerías, así que toca pedirlo por Busca Libre. Listo. Y una última, esto con esto nos podemos despedir. ¿Qué opinas de la idea de llevar como serie 100 años de soledad? No, me parece una basura, la verdad. No sé, o sea, no, la idea de llevar un libro como 100 años de soledad a la pantalla, o esa idea de que algún puede ser llevado a la pantalla, porque necesariamente es otra cosa, no estoy nada en contra de eso, me parece genial. Ahora, todos los encuentros de García Márquez con el cine me parecen desastrosos. Me parece que cuando se analiza la relación de García Márquez con el cine, creo que es mucho más fructífero pensar qué le dio el cine a García Márquez que qué le dio García Márquez al cine. O sea, García Márquez le dio al cine una escuela maravillosa en Cuba, fue uno de los fundadores, pero digamos el impacto de su poética en las imágenes es un cine calité bastante desagradable, en su mayoría, no todo, pero en su mayoría. Y después, pues el problema de nuevo es la plata, o sea, el problema ahí es que la serie pues la va a hacer Netflix y supongo que pues como pasó con otras películas de ahí, serán actores españoles haciendo de costeños y cosas similares. Por eso es que digo que me parece una basura. Ahora, es posible, yo no creo que haya nada inadaptable, yo creo que se podría hacer algo decente con 100 años de soledad, pero sin duda no creo que vaya a ser este el caso. O sea, sería interesante, por ejemplo, ver a alguien como a Pichapón haciendo algo relacionado con García Márquez. Curiosamente, él dice que el libro favorito de García Márquez en realidad es Noticia de un secuestro. Vale, Geno, nos han llegado 2 más mientras respondía sobre García Márquez, ¿te parece? Sí. Una es sobre pirotecnia. Lo primero dice, Nubia Méndez, es felicitarte por la dirección y la pregunta es, ¿qué tomas de todas estas teorías y de todo lo que has hablado y de todas las ideas, digamos, que convergen en este libro? ¿Cómo están esas ideas o cómo pensarías que están estas ideas en pirotecnia? Pues mira, hay ideas del libro, hay cosas que se discuten en el libro que informaron. A ver, primero que todo, Pirotecnia es dirigida por Federico Tortuga, que es mi hermano, yo no soy el director de la película y la idea es de él.
yo soy co-guionista, yo le ayudé a dar forma a la película y la produje. Ahora, sin duda, mi hermano y yo somos muy unidos y todas estas cosas siempre las estamos testeando y discutiendo. Nosotros tenemos un vínculo, digamos, muy, muy poderoso. Yo creo que la entrevista, el diálogo con Pedro Costa tiene mucho que ver en la idea de la invención de un modo de producción y ser dueños de nuestros medios de producción. Eso está muy presente en la película. Después, de forma más intuitiva, están las cosas que discute Radu Jude en su capítulo. Radu Jude de todas maneras viene de una tradición parecida a la de pirotecnia, que está relacionada con Harun Farokhi o incluso con Benjamin o Avi Barbour, como esa idea de pensar las imágenes, y después sin duda Luis Ospina. O sea, me parece que películas como Agarrando Pueblo o su trabajo como archivista o su trabajo como documentalista al final o retratista, pues sin duda ha informado nuestras películas. Pero sobre todo Agarrando Pueblo, o sea, esta idea del director que identifica una tradición y se ubica en ella, en su propia película, y también explora las potencias y pozos de la falsedad en la imagen, es capital en la construcción de pirotecnia. Vale, pues eso es. Entonces, muchas gracias, Jerónimo, y muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado esta noche. Espero que pronto podamos conversar en persona. Y bueno, bienvenidos a la maestría siempre. Y pues gracias a todas las personas que nos acompañaron en redes y por acá por el Zoom, a los estudiantes y exalumnos, pues nada, un abrazo muy especial y pues hasta la próxima. Giuseppe, muchas gracias y muchas gracias a la gente que estuvo en la charla y por las preguntas, y bueno, ya habrá otro tiempo que sigamos discutiendo. Un abrazo a todos.